La clave es tu enfoque y atención. Tú, como observador, afectas la realidad que te rodea y colapsas estados de onda en realidades. Por tu intención. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Brian Scott. ¿Cómo estás, Muy Brian? bien. Muchas gracias por venir al programa, amigo. Valoro mucho lo que has estado haciendo durante mucho tiempo ya con tu programa, tus libros y la información que intentas difundir, amigo. Así que te agradezco, amigo. Lo aprecio mucho también. Es un honor servir de cualquier manera en que pueda. Después de investigar sobre ti, encontré en una de tus biografías que tuviste una experiencia cercana a la muerte. ¿Podrías confirmar si esto es cierto? Es cierto, en mi libro cuento mi historia. No era que estuviera muriendo, era que fácilmente podría haber muerto. Hubo una irrupción en la casa donde vivía y unas personas me dispararon y la bala rebotó en mi espalda. Después de eso, mi vida cambió de cierta manera y reevalué dónde estaba y en qué situación me encontraba. Y como resultado, ves lo que tienes ahora. Agradezco cada respiración. Debería haber muerto. Fue un milagro que viviera entonces. Quiero decir, psicológicamente, hombre, ¿cómo te recuperas de algo así si tuvieras balas rebotando en ti? Eso es básicamente lo que John Travolta y Samuel L. Jackson vivieron, o al menos Samuel L. Jackson tuvo ese momento en Pulp Fiction. Exactamente. No es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. No, y sentí como describe Samuel Jackson al final de Pulp Fiction, sentí como caminar. Sí, habla de cómo el kung fu simplemente recorre la tierra. Así me sentí en ese momento. Simplemente voy a ir y ayudar a la gente. Así que, en esencia, hice una versión virtual de lo que Samuel Jackson habla al final de esa película, ¿verdad? Eso es una locura. Y luego, escribiste tu libro y comenzaste tu podcast. Había estado estudiando metafísica. Estoy capacitado en programación neurolingüística desde hace mucho tiempo. Y así, siempre he sido alguien que ha explorado la conciencia de diferentes maneras. Pero luego sentí que había podido utilizar algunas de estas técnicas e ideas para mejorar mi vida y ayudar a los demás. Y sentí como una obligación. Todo era conocimiento desperdiciado. Para mí tenerlo si no podía compartirlo y ayudar a otros con él. Y así, ese era mi objetivo. Era como si tuviera la oportunidad, con el conocimiento que he adquirido, de ayudar a los demás. Esa fue mi principal motivación, lo que me impulsó al siguiente nivel. Cuando tuviste ese despertar espiritual, ¿cómo comenzó tu camino? ¿Dónde iniciaste? ¿Ya estabas en el camino de alguna forma o antes de esa experiencia cercana a la muerte, estabas completamente fuera y esto te llevó a él? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Empezaste leyendo libros? ¿Cómo te adentraste? Definitivamente ya estaba en el camino en ese momento, pero esto me inspiró a llevarlo al siguiente nivel. Por eso ya había. Mi esposa me había dejado, mis hijos. Estaba pasándola mal. Había estado en una relación de largo plazo y fue difícil para mí y estaba pasándola mal. Y entonces había perdido toda esperanza y las cuentas aumentaban. Tenía que trabajar 14 horas al día. Me sentía sin esperanza. Era como si realmente no hubiera salida. Y cada cosa negativa que pudieras imaginar me estaba sucediendo y no había manera de escapar excepto por mí mismo. Era o saltar de un edificio y rendirme o hacer algo por mí mismo. No tenía los medios, no tenía los recursos financieros. Así que decidí adentrarme en mí mismo para cambiar mi conciencia y asumir la responsabilidad de que todo lo que me había sucedido era resultado de mi propia forma de pensar. Y así lo acepté. Fue difícil para mí asimilar que todas las cosas terribles que me habían sucedido eran mi culpa, porque es mucho más fácil decir, oh, esto no es mi culpa, no tenía nada que ver conmigo. Entonces, una vez que empecé a asumir la responsabilidad de esto, comencé a meditar intensamente y empecé a experimentar cambios en mi realidad que eran tangibles.
cambios locos. Y cuando esto sucedió, después de esta experiencia cercana a la muerte, cuando regresé, el mundo era diferente. Había objetos en mi casa que eran diferentes. Encontré edificios cercanos que nunca habían estado ahí. Sentía como si hubiera tangiblemente pasado a otra realidad paralela. Y eso estaba en línea con lo que había estado investigando sobre la realidad, el transurfing y los saltos cuánticos y el doctor Joe Dispenza. Así que empecé a regresar y de alguna manera descifrar la forma en que había estado meditando para cambiar a otras realidades y comencé a enseñar esto a otras personas, enseñando que podías elegir la realidad a la que querías ir, esencialmente. Háblame un poco de eso, porque lo que me encanta de tu trabajo es que combinas ciencia con conciencia, con espiritualidad, con una especie de crecimiento personal. Todo está mezclado, lo cual es maravilloso. ¿Puedes explicarle a la gente que no entiende la mecánica cuántica, que no es un tema fácil de comprender, pero los fundamentos de cómo la mecánica cuántica y la física cuántica han revolucionado lo que ahora creemos que es la realidad? Es como cuando se descubrió el átomo. La gente se preguntaba, ¿qué está pasando? La física cuántica ha revolucionado eso en la ciencia, en el mundo en general. ¿Puedes hablar sobre cómo ha sucedido eso? Sí, me resulta fascinante porque necesito tener la ciencia, necesito tener el entendimiento. Así me educaron. Al observar lo que ha pasado en la física y empezar a investigar, no se discute en lo popular, pero lo que descubrieron con el experimento de la doble rendija, al disparar luz a través de estas dobles rendijas, observarla y luego no hacerlo, descubrieron que la luz responde a la observación del observador. Cuando no se observa, se encuentra en forma de onda, lo que significa que posee la. Así que pudieron observar el efecto de la luz después de ser observada o no. Y vieron que la luz actúa de cierta manera dentro de un campo, convirtiéndose en una onda cuando no se observa. Esto implica que sin observación, la luz es solo infinitas probabilidades. Y cuando el observador ve esa partícula de luz, se colapsa en una sola posibilidad. Comenzamos a investigar y entender que el observador tiene un efecto en la luz. Estamos constantemente maniobrando y caminando a través de la luz que nos rodea todo el tiempo. Nuestra conciencia tiene una forma específica de interactuar con la realidad que nos rodea, y así la teoría de los muchos mundos, y varios físicos tomaron este experimento, y la mecánica de cómo la luz funciona, y teorizaron que existen muchos mundos al mismo tiempo. Cada vez que tomas una decisión, te divides en diferentes realidades. O vas por un helado o no lo haces. Y es lo que actualmente creo. Cada vez entendemos más esto y la época en la que estamos. Estamos empezando a tomar conciencia de estas distintas realidades y podemos empezar a tomar conciencia de ellas y desplazarnos hacia ellas, usando nuestra visualización. Mucho de lo que escuchas en el secreto sucede debido a las realidades paralelas. No es que estés atrayendo una realidad, simplemente estás eligiendo una realidad que ya existe. Es el multiverso. De muchas maneras es el multiverso, ¿verdad? Y así para algunas personas se vuelve demasiado complicado. Cuando hablas del multiverso y la física y esas cosas, lo más importante es tu enfoque y atención. Tú, como observador, afectas la realidad que te rodea y colapsas estados de onda en realidades por tu intención. Y hay muchas dinámicas en esto, porque es algo constante y continuo que nunca se detiene. Pero cuanto más lo entendemos, más podemos utilizar este principio para movernos hacia diferentes experiencias y realidades en nuestra propia vida. Lo que me suena con esa explicación es que la ciencia está empezando a pues alcanzar lo que la espiritualidad y los gurús han estado diciendo durante miles de años. Digo, muchos de estos yogis, incluso Jesús dijo cosas de este tipo de idea, pero la gente no estaba lista para escucharlo en ese entonces. Y parece que los yogis han hablado de energía desde siempre, de que todos estamos compuestos de energía, todo ese rollo, y ahora con nuestros microscopios hemos llegado tan profundo.
dentro de un átomo que al llegar al interior notamos espacio entre los átomos. Entonces, ¿qué hay en ese espacio? Es como si en realidad no hubiera nada sólido como lo percibimos. Percibimos las cosas como sólidas, pero al adentrarnos en el mundo microscópico, hay espacio entre ello. Entonces, ¿qué es lo que mantiene todo unido? Esa es la pregunta. Es cierto, ¿no? Es una pregunta fascinante. La mayor parte de lo que nos rodea, como la silla en la que estás sentado, es simplemente átomos que vibran y la mayor parte de ese átomo es solo espacio. Entonces, la pregunta es, ¿qué es este espacio? Este espacio tampoco es un espacio vacío o un vacío. Este espacio es un ser vivo y consciente por el que nos movemos. Es la mejor manera en que puedo explicarlo. No tienes que creerlo necesariamente, pero este espacio que sostiene todo tiene inteligencia. Tiene inteligencia. Y esa es la mejor manera en que puedo explicarlo. Los físicos aún intentan determinar, identificar o entender esta dinámica. Sí, es absolutamente fascinante porque estaba leyendo ya unos textos espirituales el otro día. Un yogi tenía razón, algo que escribió uno de los yogis, y básicamente decía, esto fue hace como más de 100 años, sobre cómo todos estamos hechos de átomos. Cuando morimos, los átomos no mueren, solo se reconfiguran de alguna manera. Entonces, cuando morimos, nuestra forma se disuelve porque nuestra conciencia ya no está. Nuestra alma, por decirlo de alguna manera, se ha ido. Así que regresa a la tierra, al suelo, y luego se convierte en una planta. Esta planta es consumida por un animal o un humano, y así sucesivamente. Se transforma constantemente según la conciencia que la rodea de diversas formas y de manera continua. La tierra tiene su propia conciencia y energía. Cuando un lobo se come a un venado que comió una hoja, ese átomo sigue en movimiento. ¿Entiendes a lo que me refiero? Le duele al cerebro. Le duele al cerebro, pero podemos llevarlo a otro nivel. Si observas las antiguas enseñanzas ocultistas y tengo un episodio llamado El secreto del átomo, algunos átomos son diferentes a otros. Y entonces se teoriza, algunas escuelas de misterio afirman que hay un átomo dominante dentro de tu corazón, el átomo no-OOS, que de cierta forma controla todos los átomos de tu cuerpo. Es lo que se encarga de reunir todos los átomos de tu cuerpo y formar el cuerpo que tienes. Y luego, una vez que se va, sigue estando alrededor. Ese átomo puede pasar a otro cuerpo, que hay un átomo dominante que ha estado contigo en todas las diferentes vidas en las que has estado. Esa es una teoría que me parece muy interesante. Y todos los demás átomos son como esclavos de ese átomo dominante. Cumplen las órdenes de ese único átomo. Y luego, una vez que te desintegras como cuerpo, queda ese átomo singular que permanecerá y puede hacer lo que quiera, y ese eres tú. ¿Y no es interesante que aparentemente cada 7 años reemplazamos completamente todas las células de nuestro cuerpo? Cada 7 años. Creo que es cada una. La piel es tantos años y el corazón tantos años. Así que constantemente nos estamos renovando y reemplazando, pero aún así envejecemos y sin embargo morimos. Pero si nos estamos renovando y reconstruyendo, ¿qué causa el envejecimiento? Y podemos profundizar en los detalles médicos de eso. Pero, en teoría, si tuvieras suficiente fortaleza, y muchos de estos líderes espirituales y yogis han hablado de vivir un par de cientos de años, 2300 años, algunos incluso más tiempo que eso, teóricamente, podría suceder. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Creo que el envejecimiento es predominantemente un programa muy sutil y sofisticado que se nos da desde que nacemos, que nos indica cómo vamos a evolucionar, crecer y morir. Y entonces está tan arraigado y en tantos niveles diferentes que estamos cayendo atrapados en ese programa. Y a veces podemos llegar a un punto en el que podemos superar esa programación. Y creo que llegaremos a un punto en que entendamos que el envejecimiento no es solo un proceso natural, que es parte de la programación porque estamos reemplazándonos, como dices. Les digo a las personas que al mirar su pasado y lamentarlo, en realidad están viendo a alguien distinto, con células corporales diferentes. Ni siquiera eres tú, ¿verdad? Sí, todas las tonterías que hice de adolescente, no importan. Esa es una persona completamente distinta. No me molestaría tener su metabolismo, pero por decirlo menos.
Ahora con toda esta charla sobre mecánica cuántica y diferentes realidades, ¿qué puedes decirle al público sobre doblar la realidad en tu propio mundo? Porque todo lo que nos rodea se basa en nuestra conciencia, se basa en nuestra perspectiva, nuestro enfoque. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a doblar la realidad de la manera que queremos? Y mientras digo estas cosas, lo único que me viene a la mente es la matriz. Y todos somos Neo en la matriz empezando a entender cómo manipular el código para hacer lo que queremos. En la matriz, si es que esa es una buena analogía. La matriz es una gran metáfora de lo que vivimos, esencialmente, una ilusión. Estamos inmersos en una ilusión, y mientras más la comprendemos, vemos que todo en esa ilusión somos nosotros, incluyendo a la gente. Todos somos uno, todos somos el mismo ser, pero para navegar a través de las realidades, la clave es enfocar tu energía en lo que deseas, porque eso es hacia donde te diriges en tu realidad. Entonces, es cuestión de, mucha gente va a experimentar su presente. Es simplemente el resultado de todo su pasado. El pasado está creando constantemente para ellos todo el tiempo. Así que si te sientas y comienzas a visualizar tu futuro y magnetizas esa visualización con sentimientos relacionados, te encontrarás atravesando una serie de eventos que te llevarán a un lugar que se alinea con esa visión. Si continúas haciéndolo ahora, puedes sentarte unos minutos a visualizar y enfocarte en algo, pero luego pasar el resto del día enfocándote en lo contrario. Así que realmente se trata de en qué piensas la mayor parte del tiempo, el 51% del tiempo. El mundo en el que constantemente crees y hacia el cual te diriges es el mundo que estás creando. Tus pensamientos son creativos. El entorno que te rodea, cada pequeña cosa que ves, la has creado a nivel subconsciente o consciente. Tomar un papel activo en este proceso de creación es muy importante. La mayoría del tiempo, al intentar algo, nos damos cuenta de que gran parte de nuestra realidad es creada inconscientemente a partir de programas pasados hasta llegar al presente. Ahora que somos conscientes, podemos empezar a crear conscientemente, tomando conciencia de esos programas inconscientes y cambiándolos. Y seguramente habrá personas observando esto que pensarán, no lo creo. He estado intentando y visualizando esto. No funciona. Eso es totalmente esperado, natural y normal. Te recomiendo que lo verifiques. Pruébalo. Hay diferentes técnicas que puedes utilizar para eso. Puedes empezar a ver una realidad. Lo principal en doblar la realidad es entender la mente subconsciente. Y así, muchas veces, tendrás un gran éxito si puedes hacer esto antes de dormir, cuando tienes contacto con tu subconsciente, si empiezas a visualizar e imaginar un mundo, no como algo separado de ti, sino como algo que está sucediendo ahora. La realidad dice que esto no está sucediendo realmente ahora, pero él está imaginando que sí. La realidad comienza a doblarse, a maniobrar y alinearse de manera que sea consistente con lo que estás imaginando. Hay muchas maneras y técnicas para lograrlo. No es difícil ni complicado. Se puede hacer en 5 a 10 minutos antes de dormir y luego afirmar y visualizar regularmente esta realidad a tu alrededor, actuando como si fuera cierta, en estado de vigilia. Mencionaste el subconsciente y es algo que aprendí hace años sobre el poder de nuestro subconsciente y cómo básicamente dirige el espectáculo en tantos aspectos. Y nuestro mundo cotidiano en gran medida está controlado por nuestro subconsciente, siendo solo un 10% influenciado de manera activa por nuestros pensamientos y acciones conscientes. Esto se debe a que realizamos actividades automáticas como respirar y movernos. ¿Alguna vez has experimentado conducir y llegar a tu destino sin recordar cómo llegaste allí? Eso fue tu subconsciente en acción. Este fenómeno es común y nos lleva a reflexionar sobre el poder del subconsciente. ¿Podrías profundizar en cómo podemos entrenarlo, sembrar semillas en él y así encaminarnos hacia nuestras metas y deseos de manera efectiva? Piensa en lo asombroso que es el subconsciente. ¿Cuántas veces late tu corazón? ¿Cuántas veces respiras? ¿Cuántas veces parpadeas y ni siquiera lo piensas? Es un programa increíble, mejor que cualquier computadora que hayamos tenido. Te mantiene vivo. Regula todas las diferentes partes de tu cuerpo, haciendo todas estas cosas asombrosas.
es una central de energía. Hay una razón por la que tenemos nuestro subconsciente, ya que no queremos estar conscientes de parpadear, respirar y latir nuestro corazón. Sería incómodo. No necesitamos controlar nuestro latido. Preferimos nuestro subconsciente. Este también se conecta más allá del cuerpo, a una mente universal. Así que el subconsciente es como un programa de computadora. Para cambiarlo, necesitas cambiar el programa. Y así, a menudo, hará lo que deseas, lo que piensas que es verdad, lo que sientes que realmente es verdad. Entonces, tienes que empezar engañando al subconsciente, poniéndote en estados más acordes con la realidad que quieres tener. También puedes cambiar el subconsciente a través de afirmaciones, pero no solo con repetición vacía. Afirmaciones que sientes que son significativas, que son poderosas de manera regular. Imaginar, tener eventos imaginarios, conversaciones, situaciones que surgen con regularidad. Realmente el mejor, la persona más poderosa en ajustar el subconsciente para que realmente cambies tu realidad es el actor. El actor que puede andar por tu casa. Esa es una casa de 46 metros cuadrados. El cuchitril en el que vives y te imaginas paseando por una mansión. Suena a los juegos de imaginación de la infancia. Éramos poderosos. Podíamos imaginar que éramos. Era fácil para nosotros. Pero si logras hacer creer que estás viviendo la realidad que deseas con regularidad, engañas al subconsciente. Este observa y piensa, deberías estar en una mansión, no en un departamento de 46 metros cuadrados. Entonces comienza a atraer otros eventos para llevarte a esa mansión deseada. Es extraño, pero cierto. Cambiar tus creencias profundas es clave para manipular y cambiar el subconsciente, lo cual puede resultar difícil para algunas personas. Gran parte de nuestra programación, la que determina cómo reaccionamos y actuamos en el mundo, se basa en décadas de cosas que nuestros padres nos dijeron, programas de televisión que hemos visto. Así que para mí, levantarme y decir, voy a sentarme 20 minutos y hacer una afirmación que cambiará toda esta programación. Entonces, si podemos amplificar nuestros sentimientos y continuar haciéndolo con regularidad, llegamos a un punto de inflexión donde el subconsciente dice, de acuerdo, he cambiado el programa. Cada quien es un poco diferente. Algunas personas son muy buenas en ello. Algunas personas pueden simplemente cambiar el subconsciente. Si decides estudiar hipnosis, hay varias formas de empezar a cambiar tu programación de manera efectiva y poderosa, utilizando el lenguaje y otras estrategias. Algunas personas pueden no tener acceso o no entender la programación neurolingüística. Por lo tanto, lo mejor es repetir de forma regular y centrada en las emociones y hacerlo preferiblemente durante una meditación profunda o en el sueño, cuando estás más cerca de tu mente subconsciente. Ahora, he descubierto que esto es una afirmación verdadera. Me gustaría saber tu opinión sobre la mente inconsciente. Es muy poderosa. Una vez escuché que a la mente subconsciente no le importan tus sueños. Su prioridad es mantenerte seguro, protegerte del peligro inminente. Por eso prefiere mantenerte en cajas, en lo que ya conoce, en cuanto intentas salir de su zona de confort. Por eso recibimos resistencia. Entonces es como si quisieras ir al gimnasio. Esto no es nuevo. Podría ser peligroso, bla, 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 y te retiene, deteniéndote en la vida y te mantiene atascado donde estás. ¿Crees que eso es verdad? Y si es así, ¿qué podemos hacer para empezar a romper esas barreras que el subconsciente, que es tan poderoso, puede mantenerte en cajas durante décadas sin que tú siquiera lo sepas? Lo que me pasó a mí, una de mis grandes cosas, hasta que finalmente me di cuenta, oh, por esto ha estado sucediendo. Y en el momento en que lo hice, dije, no, tengo que reprogramarme, tengo que cambiar el surco en el disco, tengo que moverme. Y luego me acostumbraré, porque lo que una vez dio miedo se convierte en la nueva normalidad. Así que empiezas a ir al gimnasio. Después de 2 o 3 meses, el gimnasio es la nueva normalidad. Tengo que ir al gimnasio en lugar de esas primeras semanas o tengo que comer diferente. Estoy usando eso como ejemplo, pero me encantaría saber tu opinión. Tenemos una programación genética incorporada que se ha desarrollado en nosotros a lo largo de millones de años, diseñada en torno a la protección.
nos protege del fuego, de la serpiente. Tenemos instintos naturales integrados en nuestra programación genética como humanos, que en su mayoría nos han permitido sobrevivir hasta ahora. Sin embargo, podemos trascender esta programación. Es un nivel del chakra raíz. Cuando abres el chakra raíz y te sientes seguro en tu entorno, es entonces cuando puedes empezar a cambiar esa programación. Gran parte de lo que sucede es una respuesta de miedo que sucede con la amígdala en muchos casos. Puedes cambiar eso de varias maneras. Lo más importante es sentirse arraigado, seguro y trabajar en el chakra raíz, lo cual me ayuda a sentirme seguro al abrir la energía del rayo rojo y a hacer afirmaciones. A menudo la gente no es consciente de que es un instinto de supervivencia el que se activa. Es crucial tener conciencia de que estás lidiando con un instinto de supervivencia, ya que estás cambiando una reacción inmediata. Aunque más tarde parezca seguro, la reacción inmediata es la que causa miedo en ese momento. Es importante reconocer que estás desafiando un instinto natural y que, a pesar de que después pueda parecer inofensivo, en el momento genera temor. Y así, nos estamos entrenando casi como en un arte marcial para reaccionar, que el mundo es seguro, para confirmar que todo está funcionando a nuestro favor, para empezar a cambiar nuestra percepción del mundo que nos rodea, y eso es parte de la programación que estás haciendo de manera regular. Parte de las afirmaciones, parte de la información que estás incorporando, que es un poco diferente para cada quien porque es difícil de decir. Muchas personas podrían estar luchando con su trabajo y siempre van a estar asustadas en ese nivel más bajo, preocupadas y protegiéndose. Es difícil cuando tu próximo cheque de pago está por llegar y no sabes qué vas a hacer. Siempre vas a estar naturalmente ahí. Entonces, requiere un poco de programación y ser consciente de que eres poderoso, que tienes el poder de cambiar tus instintos, tus reacciones y afirmar esa seguridad y protección. Cuanto más lo hagas, comenzarás a verlo en el mundo que te rodea. Pero es algo continuo. Creo que todos luchan con ello. Incluso las mejores personas están luchando con eso porque estamos atrapados en un cuerpo que tiene eso como un programa permanente para protegernos. Y por lo tanto, superarlo puede ser difícil. Y a veces esos miedos y cosas son útiles. No los estamos abandonando por completo, sino que estamos tratando de entender cuáles son distorsiones y corregir esos. Entonces hay otra cosa con respecto a la mente subconsciente y esa programación de la que has hablado es el sesgo negativo que cuando lo descubrí hace años pensé, oh, esto tiene todo el sentido del mundo. Y creo que si la gente que escucha puede entender lo que está pasando, quizás por eso ven el mundo de la manera en que lo hacen, es que creo que Harvard hizo un estudio o algo así. Por cada 10 cosas que vemos o pensamos, 9 son negativas y una es positiva. Estamos programados para pensar negativamente, de nuevo, como un instinto de supervivencia, y eso crea el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso? Y también, ¿tienes algún consejo sobre cómo se puede liberar de eso? Estoy completamente de acuerdo. La única manera en que he podido romper con eso es a través de la meditación regular y el uso de afirmaciones, imaginando una realidad donde eso no sea cierto, afirmando que estoy seguro, que el mundo está trabajando a mi favor, que todo está funcionando perfectamente, que todo fluye con facilidad, afirmando eso continuamente. Y luego, cuando surgen cosas a las que reaccionas con el sesgo negativo, puedes mirar atrás y observar tus acciones. Eventualmente, llegas a un punto en el que te conviertes en una especie de observador neutral de tu propio comportamiento y acciones. Eso es lo que sucede con la meditación regular, técnicas de conciencia y comportamientos. La clave es que puedes tomar distancia y verte a ti mismo como una tercera persona, monitoreando tus pensamientos y acciones. Cuando llegas a ese punto, es súper fácil trascender esos programas. Pero el primer paso, como dijimos antes, es darse cuenta de que esto es un problema. La mayoría de las personas que conozco ni siquiera saben que actúan así o que están respondiendo a esta programación. Pero una vez que lo sabes, encontrarás todo tipo de maneras para cambiarlo y ajustarlo. Te llegarán cosas para ajustarlo. Lo que a mí me ha funcionado son las afirmaciones, la meditación, de manera regular.
Esas son las cosas que a mí me han funcionado. Ahora, sé que también eres instructor de meditación y yo he sido un meditador constante durante muchos años y sé lo que ha hecho en mi vida y he hablado de ello varias veces en el programa, pero me encantaría escuchar desde una perspectiva más práctica y científica. Desde tu experiencia, ¿qué tiene la meditación que nos abre más a nuestra conciencia, nos permite romper con muchos de estos programas de programación y cosas por el estilo? ¿En qué pueden los demás apoyarse? Si vas a decirle a la gente que medite, y esta es la razón, y esto es lo que te va a pasar, ¿puedes explicarlo y articularlo de alguna manera? Bueno, solo toma un momento para observar cómo funciona tu mente. Cuando no estás meditando, tienes todos estos pensamientos locos que surgen y a veces puede sentirse como si estuviera fuera de control. Aparecen ansiedades justo de la manera en que la sociedad nos ha moldeado para pensar. Así que algo maravilloso sucede si puedes tomar un par de minutos y entrar en silencio y empiezas a darte cuenta de que los pensamientos que tienes no son realmente tú. Es algo grande que aprender. Una vez que entras en el silencio, esos pensamientos insignificantes, irrelevantes, se van y una sabiduría mayor emerge. Algo maravilloso sucede en el silencio. La mejor manera en que puedo describirlo es como cuando tienes ese amigo a quien quieres mucho, pero habla tanto que tú no puedes decir nada, que ellos harán toda la charla. Y hablan y hablan. Tú eres ese amigo, ¿verdad? La mayoría del tiempo tú eres quien piensa y habla. Pero si tan solo pudieras detenerte un segundo y escuchar, cosas asombrosas te serán reveladas y susurradas a través de esto. El subconsciente está conectado a una conciencia universal, y esta conciencia universal está ahí y es accesible en un estado meditativo. Si logras liberarte del patrón de la mente inquieta y de los pensamientos que fluyen por debajo y alrededor, encontrarás esa voz que siempre tiene razón, que es inteligente, sabia y puede guiarte más allá de las palabras y las cosas. Entonces, si de repente te encontraras con Dios, ¿no te sentirías decepcionado? Si fueras tú quien hiciera todo el hablar y luego te fueras, si pudieras dedicar solo unos segundos a escuchar lo que Dios podría decirte, imagina, sería maravilloso, ¿verdad? Así que eso es lo que importa, que la meditación, la oración es hablarle a Dios o al universo, pero la meditación es escuchar. Y muchas veces no somos conscientes de que si escuchamos, pensamos que son nuestros propios pensamientos. A medida que meditamos más y más, empezamos a distinguir de dónde viene ese pensamiento. Si ese pensamiento es mío, qué es y cuán importante es. Y empieza a suceder algo maravilloso en ese silencio que tienes y no toma mucho tiempo. Puedes hacerlo incluso un par de minutos al día. Científicamente hablando, si nos referimos a términos científicos, cambiará el patrón de tus ondas cerebrales de manera que pases de las ondas beta estándar y altos niveles de alfa, donde tu mente no es tan efectiva en un entorno de laboratorio, al pasar a ciertos niveles de alfa y zeta y trabajar en una configuración de ondas cerebrales diferente, puedes recordar más, ser más eficiente y lograr mucho más. Así que, científicamente hablando, ese breve tiempo en silencio o meditación trascendental, repitiendo una frase o palabra sin significado, puede poner tu mente en ese estado. Entonces, de repente, obtienes enormes ventajas. Todos somos dioses. Somos seres superiores con habilidades asombrosas. Creo que somos psíquicos y telequinéticos, capaces de realizar proezas increíbles. Sin embargo, estamos limitados por nuestra conciencia actual, luchando contra pensamientos que nos distraen y nos impiden acceder a un nivel superior donde residen todas esas habilidades extraordinarias. Y me encantaría escuchar tu opinión sobre esto. Cuando decías que entras en ese espacio de tranquilidad y escuchas una voz, escuchas la información, la guía, ¿es tu yo superior? ¿Son tus guías? ¿Es Dios? ¿Son parientes fallecidos hablando?
¿De dónde proviene esa inteligencia? ¿Es una conexión con tu propio yo superior o con las otras cosas que mencioné? Creo que a medida que meditas más, puedes distinguir eso. Puedo saber cuándo mi yo superior. Al principio, solo sabes que hay algo diferente. Y cuanto más meditas, puedes empezar a distinguir estas voces. Puedes darte cuenta. Estas voces son quizás de tus parientes. Muchas veces es un yo superior. En la mayoría de los casos es la mente universal, que es Dios, hablando a través de ti. Dios está dentro de ti y solo está esperando ayudarte a hablar contigo. Dios ha estado ahí todo el tiempo. Dios no es una entidad, sentada en un trono con una larga barba gris a millones de kilómetros de distancia. Dios está dentro de ti y ha estado observando todo el tiempo, acompañándote siempre. Y la voz que empiezas a escuchar es esa voz. El yo superior es algo completamente distinto. En la ley del uno, según estudio, el yo superior es un aspecto de ti, que está miles de millones o millones de años en el futuro, que está consciente de todas las posibles, diferentes realidades por las que puedes transitar. Y entonces, es esta entidad a la que puedes acceder. Para mí, puedo acceder al yo superior, pero la entidad a la que accedo en meditación es aún más yo superior. Es una inteligencia universal, la mente universal, Dios. Pero he mejorado al meditar en distinguir estas voces. Alguien que está aprendiendo a meditar podría escuchar estas voces. Conforme continúas, eres capaz de entender y todas ellas. Mi respuesta a tu pregunta es que escucharás todas esas voces, y cuanto más medites, podrás empezar a distinguir y aclarar qué son y de dónde vienen. Quiero decir, descubrí que cuando la gente escucha, a veces es una voz, pero muchas veces es una sensación. Exactamente. No es solo una voz que escuchas, sino una sensación y energía que se transmiten a través de las palabras, más allá de estas. Va más allá del lenguaje, va más allá. He tenido muchos experienciadores de cercanía a la muerte en el programa y lo que dicen al estar al otro lado es que hay una inteligencia. No escuchas una voz, va más allá del lenguaje, pero entiendes todo lo que se transmite. Al meditar, parece que eso sucede, especialmente al profundizar siendo un meditador muy experimentado, lo cual toma años. No ocurre de la noche a la mañana en general, pero hay este conocimiento que se transmite, que no es una voz ni lenguaje, ya que este es simplemente muy primitivo. Es extremadamente primitivo en inglés. O sea, el sánscrito fue uno de los idiomas más perfectos jamás creados, y hoy en día ni siquiera podemos hablarlo, y todas esas cosas. Cuando la gente me pregunta, tipo, ¿qué sientes cuando estás en esta meditación profunda? Digo, la única palabra que se acerca notablemente es dicha. Es la única palabra que siquiera roza la superficie, pero aún así no lo abarca todo porque hay tantas cosas sucediendo. Cuando entras en una profunda y estás ahí quizás 2 horas, 3 horas, y hay solo esta profunda conexión y calidez y amor, y hay tantas cosas, pero de nuevo, me tomó mucho tiempo llegar a este lugar y me imagino que para ti fue igual. Sí, definitivamente. La dicha es el amor perfecto, es simplemente eso, esta energía. A veces escucharás una voz y parece que algunas personas son clarividentes, que pueden oír voces. A veces tienes una corazonada, sientes algo, pero es una inteligencia, ¿verdad? Es una inteligencia que no está fuera de ti. Es una parte de ti a la que accedes. Para el científico que no cree en Dios, cree que tienes un nivel de inteligencia que está genéticamente programado en tus células y mente al que puedes acceder. Al adentrarte en ese silencio, puedes creer que no necesitas creer en Dios. Yo sí. Pero para el científico que no cree, aún puede obtener algo de la meditación porque algo realmente asombroso sucede cuando trabajas en silenciar activamente tu mente. Ahora, cuando lo hago, realizo muchas meditaciones en mi canal y no todas son sobre el silencio. Para muchas personas, la meditación puede resultar aburrida. Por eso me esfuerzo en hacerla más amena. Puedes visualizar activamente durante tus sesiones, emplear afirmaciones y probar diferentes estilos de meditación.
Es fundamental empezar con el silencio como base. Sin embargo, hay un mundo vasto más allá. Claro que sí, sin duda. Estábamos hablando de realidades paralelas y de la posibilidad de saltar de una a otra. Realmente quiero profundizar un poco en eso, porque es la primera vez que escucho este concepto de que entiendo el multiverso. No entiendo el multiverso. Capto la idea del multiverso asesino y tener infinitos resultados. Si hubiera salido con esa chica, ¿qué habría pasado? Si hubiera esto ocurrió o si hubiera tomado ese trabajo, todas estas cosas. Y de hecho hay algunas películas que van a salir sobre ese tema específico. Creo que hay una película en Netflix que ya está o está por estrenarse, O hay cientos de películas, pero hay. solo una por ahora, pero es específica. Literalmente toman dos caminos. ¿Y si hubiera conservado al bebé? ¿Y si no me hubiera embarazado? ¿Y si me hubiera embarazado? Y sus vidas y cómo una se inclinó más hacia la carrera profesional y la otra más hacia la familia. Y es el mismo personaje y es fascinante ver eso, pero he notado que cada vez hay más de estas películas que se integran en el espíritu de la época. Es algo que vam, la sociedad está empezando a entender y aceptar cada vez más estas ideas, como el multiverso y toda la matriz, creo que fue la que realmente abrió la puerta bastante con este tipo de cosas. Entonces podemos profundizar un poco en cómo se puede maniobrar o, digamos, hackear o es surfear conscientemente o hacer surf consciente. Hay muchas maneras de llamarlo. Dime algo más. Así que la cuestión es que nos desplazamos constantemente a través del multiverso de manera regular. Siempre estás moviéndote por distintas realidades, solo que no te das cuenta. No vas y le preguntas a tu novia, ¿recuerdas cuando cenamos aquella vez? Porque quizás no lo hicieron. No vas y le preguntas a ella. Ella podría haber experimentado otras cosas. Así que, especialmente en este entorno, creo que la Tierra está cambiando. La naturaleza de la luz a la que accedemos está cambiando. Y entonces hay una conciencia multidimensional que es mucho más prevalente que antes. Y entonces, quizás no te des cuenta de ello. Cuando comienzas a meditar y a ser conscientemente consciente de ello, entonces puedes empezar a manipularlo y entenderlo. Creo que podrías estar refiriéndote al transurfing de la realidad. Eso es un libro escrito por Vadim Sealand, que explora el desplazamiento a través del multiverso mediante una serie de técnicas diferentes y habla sobre la dinámica y modalidades de eso. Ha habido algunos autores increíbles que han hablado de esto. Cynthia Sue Larson habla sobre saltos cuánticos. Frederick Dodson habla sobre universos paralelos del ser. Y todo me fascina. En mi propia experiencia, puedes cambiar conscientemente a otros universos mediante una técnica meditativa que yo llamo salto cuántico. Hay un par de maneras de hacerlo. En meditación, puedes encontrarte con tu yo gemelo, quizá una versión de ti que es súper rico, y luego vas y puedes conocerlo, hablar con él, conocer su mundo, integrarte con su conocimiento, regresar, y eso de alguna manera te cambia. También puedes trasladarte al mundo de esa persona, tomar control de su cuerpo y lentamente. Hay un puente de inocencia que te atrae hacia esa línea temporal. Lo principal, científicamente, cuando observan un átomo que salta, no se desliza simplemente. Cuando una partícula cuántica se mueve, salta después de una ráfaga de energía. Así que en mis meditaciones intento crear una ráfaga de energía. Haré ejercicios de Qigong antes y luego haré una técnica de respiración y entonces sentiré que salto a una realidad. Y al usar esas técnicas particulares con más regularidad, la gente reporta experimentar cambios. He descubierto que hay muchos cambios ocurriendo. Si realmente me concentro en ellos, hay una parte de mi ser superior que detiene los cambios. Así que estoy abierto a que ocurran los cambios. No me dan miedo. Pero has perdido objetos y luego regresaste y estaba en el exacto lugar donde buscaste, ¿verdad? Ese es uno de los primeros ejemplos. Recientemente, mis vecinos tenían a un niño de 10 años que apareció como si no tuvieran un niño de 10 años. He estado allá y he convivido con ellos. No tenían un niño de 10 años. Ahora resulta que sí. Y mi esposa dice, sí, siempre lo han tenido. ¿Qué? No, no lo tenían.
Buscas nombres distintos para películas, frases diferentes, suelen ser cambios sutiles. ¿Será el efecto Mandela? El efecto Mandela definitivamente tiene que ver con eso. Es tu conciencia dándose cuenta del cambio. Algunas personas aún no son conscientes de que cambian. Su memoria se fusiona lentamente con otra y están bien. Al meditar, conservas recuerdos de otras realidades. Esta dinámica cambia constantemente. Todavía estamos aprendiendo los aspectos de ello y hay personas que todavía hablan sobre el tema, pero en mi experiencia personal, el salto cuántico funciona. Al realizar saltos cuánticos con regularidad, comienzas a imaginar la realidad que deseas. Empiezas a imaginar lo que es de ella lo que quieres. Comienzas a vivir en esa realidad. Duermes en esa realidad. Realizas técnicas energéticas para impulsarte hacia ella y caminas dentro de esa realidad. Cuando haces eso, empiezas a ver que esa realidad sucede. Algunas personas lo hacen y se asustan. Han tenido cambios muy drásticos, o están en casas diferentes, o tienen autos distintos, y no pueden manejarlo. Yo estoy abierto y acepto estos cambios, y cuanto más lo hago, más veo que estos cambios suceden. Vadim Sealand los llama los creadores de espejos. Es como si el universo estuviera cambiando, y hay algo en él que no quiere que te des cuenta. Una vez que te das cuenta, parece cambiar. Sé que suena loco, pero la mayoría de la gente lo hace inconscientemente. Simplemente transitan entre realidades. Se enojan muchísimo. Se enojan muchísimo. Tienen una gran pelea y se gasta mucha energía. Y luego, una secuencia de eventos los coloca en una realidad diferente que corresponde a esa gran explosión de energía que tuvieron. Así que, con ese entendimiento, una cosa que me gusta hacer por la mañana, me emociono muchísimo por algo totalmente insignificante. Algo maravilloso está sucediendo. Me emociono por mi café. Luego veo una secuencia de eventos más tarde en el día que me ha llevado a esa línea de tiempo. No estás entrando en una realidad paralela para quedarte ahí para siempre. Estás constantemente maniobrando como el agua entre estas realidades. Y la idea es entrar en un flujo de realidad y quieres permanecer ahí. Si tiene sentido, sí. Es como si pudiera usarlo porque empieza a doler la cabeza. No hay duda, a medida que avanzamos por este camino, es algo así como esta mañana desperté y literalmente hay, digamos, por decir un número, 1000 resultados posibles al salir por la puerta. Y hacia donde dirija mi conciencia, puedo enfocarla en ser algo que me lleve por el camino de la riqueza, encontrar el amor, alcanzar una mayor iluminación espiritual, lo que sea. Esos movimientos son, y de alguna manera te llevan a esas realidades. Pero mientras camino, digamos, por la senda de la iluminación espiritual, hoy existe una versión de mí que también recorre el camino físico, instintivo, primario, y a veces puedes saltar de ida y vuelta entre esas realidades, si eso tiene algún sentido. Así es. Entonces, con el efecto Mandela, que me parece fascinante, me enteré del efecto Mandela hace años y el que siempre me sorprende. Hay un par de ejemplos del efecto Mandela que simplemente, y para la gente que nunca ha oído hablar de él, según lo que entiendo, el efecto Mandela es algo así como un cambio en la realidad. No recuerdo exactamente cómo se acuñó el término Mandela. Creo que tenía algo que ver con un partido de fútbol o las Olimpiadas. Creían que Nelson Mandela había muerto y aún estaba vivo en una de las realidades. La gente decía, recordaba un funeral de Nelson Mandela y él seguía. Exacto, así es. Lo que siempre me confunde son los productos y cosas con los que crecimos. Siempre recuerdo la crema de cacahuate Jiffy, pero nunca ha existido la crema de cacahuate Jiffy. Es crema de cacahuate Jif, pero yo recuerdo Jiffy. Y no son los osos Berenstein. En realidad son los osos Berenstein, lo cual es imposible porque son los osos Berenstein. Siempre han sido los Berenstein, pero si buscas ahora mismo Berenstein, no es Berenstein, es Berenstein. Osos. Entonces, estas son estas pequeñas y, sabes, Kit Kat nunca tuvo guión entre las... ¿Cómo? Pero recuerdo que, digo, te metes en el agujero del conejo del efecto Mandela en Internet y hay cientos de ejemplos de cosas en películas. Entonces, como, oh, vaya, ¿cuál era el bueno? Ah, campo de sueños. Si lo construyes, vendrán. Eso es lo que recuerdo al verlo, ¿verdad? Sí, eso recuerdo.
La frase de la película es sí. Lo construyes, él vendrá, lo cual es imposible. No hay manera. Pero mira lo que está sucediendo. Mi teoría es sobre el efecto Mandela. Es un cambio a nivel de grupo. Exacto. Estamos cambiando individualmente a través de estas distintas ramas de la realidad, pero luego hay algún tipo de evento o algo que sucedió que provocó un cambio consciente en un gran grupo de personas, un cambio grupal, quizás en todo el planeta. Entonces tal vez la mitad del planeta se fue a uno y la otra mitad a otro. Y esa es mi teoría, ¿por qué tenemos eso? Pero sí, yo quiero la casa editorial de premios, toda esa cosa. Tanto. Ed McMahon nunca formó parte de la casa editorial de premios. Claro que sí. No, no lo era. Ed McMahon nunca... Gente, ¿creen que Ed McMahon era el promotor de la editorial Clearing House? Sí, claro. Vi que no lo era. No lo era. Había otra con la que él sí estuvo involucrado, pero nunca con esa. Oh, nunca formó parte de la editorial Clearing House. Claro, nunca formó parte de la editorial Clearing House, claro. Oh, Jesucristo. ¿Me estás tomando el pelo? Nunca había oído de eso. Algo está sucediendo. Claramente quizás no sea. Estamos en una simulación tipo Matrix. Es muy posible. Lo más importante es que todo eso no importa. Nuestra conciencia juega un papel en la forma en que creamos nuestra realidad. Esa es la clave. No tienes que creer en realidades paralelas, pero no puedes mirar tu vida, quien quiera que esté escuchando esto ahora mismo, y decir que todo es al azar. No, tú has creado todo. Todo lo que te ha sucedido, todo eres tú. Y si puedes, para algunas personas eso es realmente difícil de aceptar porque de ninguna manera admitirían eso, ¿verdad? Porque si todas estas cosas malas me han pasado, ¿quieres decirme que atraje el accidente de coche hacia mí? Y si puedes aceptar eso, es algo bueno porque significa que tienes el control para cambiarlo, tienes el control de cambiarlo. Así que es innegable. Mira todo lo que ha pasado en tu vida. Es innegable que tú lo causaste, que eres responsable de ello. Pero eso es genial, porque ahora eso significa que puedes hacer cualquier cosa. Todo es posible. Si tomas las riendas y abrazas esta idea, ahora tienes el poder de adentrarte en las realidades más asombrosas. Todo depende de ti. Tú puedes hacerlo. Tú eres quien puede elegir. Somos solo turistas recorriendo este multiverso y podemos elegir cualquier realidad que queramos. Y según los sabios, los antiguos sabios, el concepto de vibración y un concepto de vibración baja, vibración alta y atraes. Lo similar atrae a lo similar de muchas maneras. Así que al elevar tu vibración, atraes ese tipo de personas, ese tipo de situaciones, esas cosas a tu vida. Pero si estás en una vibración baja, siempre me encanta usar el ejemplo de mi primo. Hace años, cuando éramos más jóvenes, él iba a los antros y cada vez que iba terminaba en una pelea a puñetazos, cada vez, ¿verdad? Y cada vez que yo iba, nunca me peleaba a puñetazos en un antro. Y él decía, hombre, cada vez que salgo, hombre, empiezo a lanzar puños y yo le decía, amigo, ¿cuántas veces te pasa esto? Sucede casi cada noche que salgo a un antro. Voy, carnal, tengo que decirte algo, mano, quizás seas tú. Y aún a ese nivel, es como si lo buscara activamente, tal vez a nivel subconsciente. Tengo un amigo, esa misma cosa. Eso me lleva a la enseñanza. Es más que una realidad paralela. El mundo a tu alrededor es un reflejo de lo que llevas dentro. Es un mero reflejo, una representación tridimensional de tu interior. Así que tengo un amigo, siempre está enojado y cada vez que sale siempre termina en peleas. Consigue un nuevo trabajo y la gente pelea con él en su trabajo y él dice, Brian, no entiendo. ¿Por qué todos quieren pelear conmigo? Eres tú. Estás reflejando enojo al mundo y la gente va a querer pelear contigo. Es simplemente lo que reflejas. Es la vibración que estás reflejando. Entonces, es una gran revelación. Seguro que alguien que escucha esto se siente identificado. Cada vez que digo, es un caso clásico, ¿sabes a qué me refiero? ¿Y por qué la gente quiere pelear conmigo, verdad? O he conocido chicas que dicen, ay Dios, siempre salgo con perdedores, siempre salgo con idiotas o gente que no me cuida, que no me ama, que me engaña. Y después de como 5 o 6, simplemente tienes que decir, querida, tú eres el factor común. Salí con un montón de patanes durante mucho tiempo. Llega un momento en que tienes que decirte, ¿sabes qué? Quizás soy yo, quizás los atraigo a un nivel subconsciente, a un nivel energético, pero cuando cambié mi energía
a lo largo de un par de años. Mi esposa apareció así de rápido. Fue fascinante, realmente fascinante. Y ella simplemente estaba ahí. Y yo, ¿dónde has estado? Y desde entonces hemos sido felices. Así que es algo realmente interesante. Y de nuevo, repasando mi propia vida, lo he visto suceder porque recuerdo cuando estuve casi en bancarrota y fue el momento más oscuro de mi vida. Y empiezas a ver cómo me sentía en ese momento. Y no era optimista, no pensaba en cosas positivas, era solo negativo, 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 y se iba acumulando. Cuanto más negativo te sientes, más negativas se vuelven las cosas. Y era como un efecto dominó. Pero en el momento en que cambié, porque en ese momento, creo que ya lo había mencionado antes en el programa, pero le grité al universo, a Dios, les dije, miren, quiero pagar mis deudas, chicos, pero si ustedes no van a ayudarme, voy a firmar estos papeles. Pero tenía que protegerme y al día siguiente recibí una llamada para un trabajo y entonces pude salir de mis deudas y reconstruir mi vida después de eso, pero fue un cambio de mentalidad, un cambio de energía y un cambio en mi realidad porque fue literalmente un cambio de realidad en el transcurso de unos meses. Fue bastante mágico. Es así. Cuando sucede de esa manera, es mágico. Por eso escribí el libro. Solo quiero que todos comprendan la magia que tienen a su disposición, sin importar la situación en la que se encuentren ahora mismo. Es una simulación tangible y modificable en este momento. Puedes entrar en la matriz y puedes cambiar lo que ves a tu alrededor por lo que llevas dentro. No te quedes con mi palabra, pruébalo. Y cuéntame un poco sobre tu libro y dónde podemos conseguirlo. La revolución de la realidad, el impresionante movimiento para hackear tu realidad, está disponible en Amazon. Ahí relato mi historia, lo que viví y hablo sobre el cambio entre realidades y distintas técnicas que descubrí. Voy a hacerte algunas preguntas. Se las hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de una buena vida? Estar al servicio del mayor número de personas posible, brindando felicidad y alegría a la mayor cantidad de gente que pueda. ¿Cuál es tu misión personal en la vida? La misma. Mi misión personal es ahora servir al mayor número de personas posible con el tiempo que me queda. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre usted, su trabajo y su programa, señor? Brian Scott en YouTube. Solo busca Brian Scott y me encontrarás. Tienes programas increíbles, amigo. Oye, muchas gracias por venir al programa. Esto es fascinante, hermano. Podríamos hablar durante unas cuantas horas más o algo así. Mi cerebro duele, pero de buena manera. Así que te agradezco que hayas venido, amigo. Gracias por hacer el trabajo que haces y por ayudar al mundo tanto como puedes, amigo. Te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.